En una ocasión, cuando los fariseos y los saduceos se unieron para pedirle a Jesús una señal, él les reprochó que podían interpretar la climatología, sabiendo leer en el cielo las señales de buen o mal tiempo, y no podían interpretar las señales de los tiempos escriturales. Juan tiene su propia forma de utilizar la palabra señal. Es una palabra importante que indica algo que trasciende más allá. Y este es el tema que trataremos en esta oportunidad. Ya arrancamos. Los discípulos de Jesús también buscaban señales. Le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Mateo lo expresa de la siguiente manera. ¿Cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida? En el discurso que Jesús pronunció a continuación, no solamente habló de la señal, sino de una multiplicidad de señales y maravillas que aparecerían en el tiempo, aunque Mateo habla específicamente de la señal del Hijo del Hombre que aparecerá en el cielo. Puede ser importante notar que la demanda siempre es una señal, no de señales. Nadie le pide a Jesús que realice una multitud de milagros. La razón que puede explicar este hecho es que la señal constituiría una prueba irrefutable de que Él venía de Dios. Nadie menciona qué tipo de señal era la que se esperaba, de modo que aparentemente no se esperaba nada específico que la constituyera. Sin embargo, la gente pensaba que si ocurría algo incuestionable, como un rayo de luz que demostrara que Jesús era un ser celestial, las cosas estarían más claras. Ese era precisamente el tipo de señal que Jesús se negaba inmediatamente a dar. Él debía ser reconocido por quién y qué era y por lo que habitualmente hacía. Existían señales para los que tenían ojos para ver, pero no había una actuación deslumbrante que implicara ningún tipo de creencia por parte de los espectadores. La demanda de una señal se fundamenta en la idea de que Dios tenía que actuar de acuerdo con las previsiones de los escribas y los fariseos, y esto es hacer de Él un Dios en términos humanos. Por esto Jesús llama a los que demandan una señal de este tipo una generación perversa y adúltera. La palabra señal en sí misma no tiene necesariamente una connotación sobrenatural. Puede ser utilizada como una indicación en el pasaje que señala direcciones. Utilizando la palabra en esos términos, Pablo escribe a los tesalonicenses que el saludo con su propia mano es una señal distintiva en todas mis cartas, dice él. También habla de la circuncisión como una señal y por supuesto esta es una señal divina institucionalizada. Desde antaño, Dios instituyó la circuncisión como una señal del pacto que hizo con Abraham y sus descendientes. Esto nos lleva al uso más característico del término en la Biblia, su uso en conexión con la presencia de Dios. En este caso, puede referirse como la circuncisión a algo que Dios ha ordenado y que tiene importancia para la práctica de la religión o algo que Dios mismo hace. Un ejemplo importante y característico es la expresión señales y milagros para describir lo que Dios hizo para sacar a Israel de Egipto. Al mismo tiempo que el término no perdió su antigua connotación secular, usado por aquello que se puede discernir como importante, llegó a tener un significado especial para los religiosos. Una señal podía mostrar la actividad de Dios. Justamente la presencia de Dios es lo que se busca en los pasajes de Juan, donde aparece este término. Nicodemo se dio cuenta de esto porque cuando se acercó a Jesús, le saludó con las palabras: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En este momento de la narración no sabemos a qué señales se está refiriendo Nicodemo, dado que Juan solamente ha mencionado la transformación del agua al vino en las bodas de Caná. Es improbable que el fariseo de Jerusalén se refiera a este incidente rural, pero Juan nos enseña que Jesús hizo un gran número de señales visibles para los habitantes de Jerusalén, y evidentemente Nicodemo había oído hablar de ellas. No solamente había oído hablar de estas señales, sino que supo reconocer su significado. De esta manera está reconociendo el origen celestial de Jesús. Es importante resaltar que a veces Juan dice que las personas creyeron simplemente por las señales. Este fue el caso del milagro de las bodas de Caná. Después de esta cena, vemos cómo los discípulos creyeron en él.
No hubo discurso ni enseñanza sobre lo sucedido, simplemente fue la señal y después la fe. Exactamente igual que en la sanación del hijo del funcionario real. Cuando el oficial del rey supo que su hijo había sanado en Capernaum, en el mismo momento en que Jesús pronunció sus palabras en Caná, creyó él y toda su familia. De nuevo, sin discursos, Jesús no nos explica que Dios está en todo el proceso y tampoco demanda fe, simplemente la señal seguida de la fe. Por ello, no es de extrañar que una actitud semejante a la del primer siglo encontremos en la actualidad. Es muy común que las personas influenciadas por las modernas tendencias de alta expectación esperen experimentar personalmente hechos extraordinarios antes de atribuir una condición divina a las manifestaciones espirituales de origen celestial. Las señales nos hablan sobre cómo Dios trabaja y cómo la mano de Dios está presente en ellas, pero también nos muestra algo sobre Jesús. Las señales nos indican lo que Dios hace, pero su objetivo es mostrar lo que Dios hace en Jesús y por medio de Él. Hemos llegado al final de nuestro espacio de hoy, amigos. Recuerden que también estamos en redes sociales por las cuales nos pueden seguir y suscribirse para que puedan ver todos nuestros programas. Cuídense mucho y nos encontramos nuevamente la próxima semana en la Academia del Aire, el Saber de Letras. Hasta pronto, amigos.